Yorana kuruata ato ate mau mahin o te kaingae i angarina mahana toru va o tangaroauri he tatara tuaroti te vahani o te mato o te Rapanui te korua prauapi. Felipe, Yorana Koa. Yorana, Caro, bienvenidos a las noticias en su canal Mata o te Rapanui. Vamos a comenzar contándoles que hoy asumió Ricardo Espinosa como concejal acá en la Municipalidad de Rapanui. Esto en reemplazo de Pedro Edmunds Paua, quien renunció a su cargo hace un par de meses atrás, Caro. Heangi maua te hua aie i angarina i roti te haretavana i te amuramaa. O roti te consejo, nako o maia te tatou tangata mohatu i te anga nehinehini ko Ricardo Espinosa. Aia momono kia Pedro Edmunds Paua. O ire te hua aie, mai ki o tatou ki mataita i pehe i aroha i te mahana ni ko angarina y a Ricardo Espinosa Paje Cope Api Orotit Consejo. Muchas gracias. Bien. Me pilló de sorpresa todo esto, pero igual uno tiene dentro de tu ser el trabajar por los demás, por el bien común. Entonces eso me motivó a tomar nuevamente este desafío y de poder ingresar al Consejo Municipal por tercer periodo. Al final, como dije delante, Dios pone y quita reyes. Y Él tiene un plan para todas las cosas, Él tiene el control de todo. Entonces, lo único que puedo decir, heme aquí, o sea, yo quiero entrar ahora para seguir trabajando por nuestra comunidad, vengo a construir, no vengo a dividir, vengo a construir de tal manera de que podamos trabajar en un municipio, ¿no es cierto?, apoyando la gestión de nuestra Tabana, trabajar con el Consejo Municipal y con todos los departamentos municipales para el bien común, para nuestra comunidad, que gane nuestro pueblo, que gane la gente. Como lo he dicho muchas veces, yo no soy Rapanui, pero ya llevo 43 años de matrimonio con una persona de la etnia Rapanui. Tal vez en mi toto no hay sangre Rapanui, pero mi corazón es Rapanui. Y ese sentir siempre lo he llevado dentro de mí y quiero seguir trabajando por el beneficio de nuestra comunidad. Los concejales trabajan diferentes áreas y presiden esas áreas como cultura, como por ejemplo seguridad, deporte y así muchas otras áreas más como educación, pero la ley a nosotros como concejal nos exige que somos fiscalizadores de todos los servicios municipales y los departamentos y también de la administradora municipal que es la Tabana. Y les contamos ahora que ayer en el Centro Cultural Catipare se realizó una nueva asamblea abierta de entrega de información sobre el Estatuto Especial. Ahí estuvo Macarena Pérez. Iang atayahi iroti te haretai opuka ko Catipare, na te tatou tangata oroti te kainga ko hakapiri a moha au orunga o te Estatuto Especial. O ire te hua aie, e te mahingoe, mai ki o tatou ki mataitai, ki kuku tatou taringa, pehe i a amuai, o runga o te Estatuto Especial, iro te haretai opuka ko Catipare. Yorana Corúa, estamos hoy día en la segunda asamblea abierta que tenemos en la etapa de entrega de información de la consulta indígena sobre un estatuto especial para Isla de Pascua de gobierno y administración. Esta es la segunda en esta semana, pero ya es la tercera dentro de esta etapa que dura hasta el 24 de noviembre, donde hemos tenido ya más de 30 reuniones familiares. Vamos a seguir teniendo reuniones familiares, vamos a seguir teniendo reuniones con las organizaciones y con todas las personas que nos solicitan las reuniones. Es importante participar y conocer la propuesta. Es una propuesta del gobierno que fue trabajada a través de antecedentes anteriores. Está súper bien y es súper democrático que no le guste o que quiera decir que no. Lo importante es que la conozca y también invitar a los demás que conozcan la propuesta, se informe de ella y saque sus propias conclusiones y vea lo que se está proponiendo y que no se deje tampoco ver por otras informaciones que pueden ser que no sean tan verdaderas y ver la minuta que la podemos entregar a la delegación que está en la página estatutoespecial.interior.gov.cl, venir a las presentaciones, hacer las preguntas e informarse. Como decimos, esta es una propuesta, el pueblo Rapanui va a decidir si la quiere cambiar, si la quiere aceptar o si incluso no continuar con ella. Lo importante es participar, informarse, preguntar, todo obviamente desde el respeto que corresponde. Maururu.
De la consulta del Estatuto Especial, de la propuesta, reafirmo, del Gobierno del Estado, trabajada con la CODEIPA, sobre un gobierno y administración del Estado. Es importante informarse, es importante participar, es importante venir. Le guste o no la propuesta, venga a conocerla, venga a discutir, dialoguemos para que Rapa Nui avance en derechos, en soberanía, en autodeterminación y en autonomía. Maururu. En este momento me encuentro participando en el estatuto, que es la nueva reforma que se quiere establecer para nuestra isla, para que tenga más gobernabilidad en el territorio, pero aún así debemos entender que el gobierno pone sus normas, pero nosotros tenemos que ver la forma de que esas normas se acondicionen a nuestra vida, a nuestro territorio, no lo que nos quieren decir ellos y nos dicen como una propuesta. La propuesta tiene que salir del pueblo y en este caso de Rapa Nui, con las decisiones que la gente necesita para que se gobierne la isla, no lo que el gobierno nos establece a nosotros. Y sin más que agregar, también invitar a la gente que participe y que se entere de lo que está ocurriendo, porque en algún momento va a haber una votación acerca de lo que está pasando ahora. Y les contamos que desde el 8 al 10 de octubre en la Feria Humanga estará habilitado un espacio, Caro, para que la comunidad pueda participar del plan de uso público de Maugenua. Iangarina va uotangaro auri kite ho ahuru nako hahatamaya etahivaha mo hoatu te maumahingo kainga te hua ayo te motune mo oho mo mana mo apapa mo vananga mo aamu orunga oteanga hinua oroti te mau hinua oira mekiotatu kikukutatu taringa pehera ua iba aimaya te bahane moriva o tatou mohakati kariva riva i te anga oroti te mau henua. Ianganira te tumo te Pirinei, ka Pirinei, Ianganira apo apoera, mo warimei kuru ta toa. Ka warimei ni kuru ki te feria, ki te kuru me ho, ki te kuru hika, ki te kuru ha apu ho. Mo warimei kuru nei a te paenga o te kona feria nei, mo warimei te kuru manau, pe he tatuan hakatiri tatu ka inga ka mataki nepe ki te ruhia. E ki te ngānu mau nei a e noho na i nei i te kāinga, mua ngia na nake pe he te hakatere inga, e te hakatere hanga te koa, i roto i tātou parke Rapa Nui, i roto i tātou Onotupuna. Estamos hablando principalmente del Parque Nacional del Onotupuna, de donde se realiza la actividad turística. Y ahí hay problemáticas que algunos actores pueden identificar, ¿no? Cómo se usa el parque en temas turísticos, la calidad de los senderos. Entonces estamos hablando desde infraestructura hasta del capital humano. Los guías, cómo están trabajando. Por eso nos hemos acercado a cada una de las instituciones. Aquí estuvo la Asociación de Guías en particular, en general todas las fundaciones, las instituciones, y ahora estamos en la etapa también de abrir un mesa abierta a la comunidad para que en el día a día se acerquen, conversen, tengan este espacio, ¿no? Dando un poco el ejemplo de que es la forma de hacer las cosas también a la hora de levantar información con la comunidad, habilitar la mayor cantidad de espacios para llegar a todos. Esto es parte de una actualización que por primera vez, independiente de todas las administraciones, se está haciendo abierta con la comunidad, que es lo que corresponde. Entonces la invitación está hecha, acercarse acá frente a la feria, cualquier consulta, duda, recomendación, puedan conocer también el instrumento, y si después de la feria se acaba esta etapa, pueden seguir acercándose a nuestra oficina. O sea, siempre va a estar abierto para poder trabajar y co-construir esta herramienta que es tan fundamental, sobre todo en los días de hoy, que hay nuevos desafíos, más turistas, y tenemos que llegar a ese consenso con la comunidad. Bueno, estamos realizando este trabajo que es en el marco del plan de uso público de Maugenua. Nos toca desplegar la participación de la comunidad Rapa Nui en un proceso constructivo. Este es un plan que tiene que desarrollar la comunidad Maugenua como para orientar y ordenar su gestión. Y en la asamblea de abril el directorio comprometió a la comunidad Rapa Nui su participación en la construcción desde el inicio de este proceso. Y ha sido muy bonito que la gente ha propuesto muchas soluciones a estos problemas que se van viendo, y también relevando mucho los valores y la cultura Rapa Nui que se tiene que reforzar también en este trabajo. Mi idea de este trabajo que está haciendo esta persona acá es poder a los turistas, cuando van entrando a la isla,
porque hay algunos turistas ahora que ya no quieren pagar lo que es ticket, no quieren, van en las tardes, a la hora que está cerrado el parque, tú lo ves entrando por todos lados. En los 15 muelles, cuando uno llega a ver el amanecer, ahora ya no están adentro, están todos afuera. Hay que buscar una solución para eso. ¿Cómo? En el aeropuerto mismo, ver un lugar dentro del aeropuerto, como antes, pagar los tickets antes de entrar acá a la isla. Todo, no hay que dejar pasar a nadie. Y después haga lo que los turistas, lo que quieran, si quieren van, no van, es su problema. Pero hay que tapar eso porque ahora estoy viendo que está bajando. Los turistas yo lo veo más a pie solo, por todos lados. A veces los turistas te dicen que no pase por acá, pero pasa por otro lado y saben la picaya. La misma gente de Rapa Nui de acá le enseña así a los turistas, le dicen, ¿sabes qué? No vamos a ir por acá, vamos a ir a tal hora. Y toda la gente aprende malas costumbres de aquí mismo, de la misma gente de acá. No son de otra gente. Hay que ver a los guías. Últimamente estoy viendo muchos guías jóvenes, porque API, que no sabe, no tiene idea. Primero hace un curso, no sé, pues para que ellos puedan explicar a los turistas. No podía ir a mentir allá en el campo, donde sea, donde van a guiar. Hay guías buenos que saben. Hay cantidad que no saben. Yo estoy viendo todos los días. Entonces, hay que ver a esa gente, juntarlos, hacerle curso. Más o menos. ¿Por qué? Porque allá en la caseta que va hacia la caverna de Tepajo, cuando hay lluvia, se forman pozas de agua. Me he tropezado con varios turistas que de repente se caen dentro de la poza. Me da pena, lo subo arriba del auto y lo traigo a la salida del portón. Cuando hacen reuniones ellos allá, que plantean que pongan algo que sean kikiri o tapar la poza de agua, porque hay muchos abuelos que andan con el bastón o culeta, no sé cómo, y se han sacado la cresta, se han caído. Entonces no es justo. Debería tener un buen camino para ellos hasta la caverna Tepajo. Cuando uno va bajando en la caverna, tener una baranda para los ancianos, porque ellos también tienen la curiosidad de bajar. Y a veces ellos no bajan por la bajada, se caen ellos. Entonces al final pierden todo su viaje de venir de la caseta hasta allá a la caverna y se quedan afuera y están sentados mirando al sol y esperando que los otros salen de la caverna. Y volvemos con información del Consejo Municipal porque hoy se realizó un reconocimiento a las remadoras que participaron en el último Mundial de Brasil, Carmen. Y te joraneo te po airo te amurama o te jaretabana iro te consejo te tato vahine tanga api e peira anat ngavi e yohora wai a atiai iro te Mundial va ira i Brasil ko hakapaka a e te tato Tavana o neo Rapa Nui ko Elizabeth Arevalo Pacarati e peira ana iro te consejo o ira me kio tato itmataita i pehe te tato vahine ngavi y Hakakokoai y Angarina Itpoa. Bueno, hoy día vinimos a dar las gracias también acá a la alcaldesa y por habernos llevado a este viaje y por haber traído la medalla con el equipo. Vinimos a representar, a hablar con la alcaldesa, a pedir muchas gracias, a ellas agradecernos también y hablar sobre el apoyo que tuvimos en este viaje y la experiencia. Fue algo agotador igual, pero algo muy lindo porque pudimos conectar con todas las chiquillas. Fue una experiencia muy linda. También las tías que nos apoyaron siempre estuvieron ahí. La tía Noé siempre estuvo ahí pendiente de todo. Tuvimos una súper buena acogida de parte de los concejales y de la alcaldesa, en donde nos dieron igual respuestas que nos tranquilizan un poco y que también nos hace pensar que tenemos que trabajar como asociación para poder nosotros administrar las herramientas que nos están entregando y hacernos responsables con el tema del cuidado más que nada y también ver la posibilidad de poder trabajar con los colegios, hacer los talleres, porque igual hoy en día, como ya viene el Panamericano, se ven los resultados en Jangapico, que ya hay muchos jóvenes, hay muchos niños del colegio que van, que quieren participar,
Y qué más que poder entregar los conocimientos que nosotros como personas ya más adultas que hemos practicado este deporte hace mucho tiempo, entregárselo a ellos son nuestros recambios. Bueno, ahora nos estamos preparando físicamente y en el agua. Estamos yendo al gym que nos está entrenando el David. Y esa que nos dieron la instancia de también poder entrenar de nuevo en el gym y prepararnos para este Panamericano que se viene. Un consejo que recibió el día de hoy a la delegación que representó en el Mundial de Brasil a Rapa Nui y que también acogieron las distintas solicitudes que tienen para el próximo Panamericano. Y vamos ahora con el informe del tiempo junto a Angelo Pascualetti. Ei, chorani hevarita tu hakarongo ya Angelo Pascualetti pejeca vanan a mañana orun a tatu maire o te aromajuta o te motuneiko te pito te genua. Angelo arojanuicoe. Y ahora Y oran, amigos, ¿cómo están? Si nos afirmamos de una mesa, ¿por qué no nos caemos? Porque la mesa ejerce una fuerza igual o superior sobre nosotros. Y si las nubes, por ejemplo, están compuestas de millones de gotas de agua, ¿por qué no se caen? Porque desde la base de la nube hasta el suelo existe una columna de aire que ejerce una fuerza igual o superior hacia arriba. Claro, hasta que las gotas por diferentes procesos crecen en tamaño y la gravedad es más fuerte y las hace caer. Esta es la tercera ley de Newton, llamada acción y reacción. Y ahora, Kurubata a todas, bienvenidos a su informe del tiempo. Hoy tuvimos cielos con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos muy locales, una mínima de 16 grados y una máxima de 24 grados Celsius. El viento fue del noreste, muy débil, entre 10 y 20 kilómetros por hora. Seguiremos con lo mismo visto de hace un par de días. Mañanas algo frescas y tardes muy agradables. En realidad, toda la semana se comportará de la misma forma. Mañana jueves nuevamente el aire vendrá del noreste, chocando con el Maunga Poike y Maunga Terevaca, generando una franja de nubosidad y chubascos reiterados en línea directa hacia el pueblo. El viento será del noreste entre 10 y 20 km por hora con extremas de 16 y 24 grados Celsius. ¿Me van a creer que aún no hay consenso estadístico de lo que sucederá el viernes y sábado? De los 48 modelos numéricos que analizamos simultáneamente todos los días, la mitad señala lluvias y la otra mitad señala nada de nada. Por el momento, el viernes esperamos nubosidad parcial, ocasionalmente nublado. El viento será del noreste entre 10 y 20 km por hora con extremas de 16 y 24 grados Celsius. Es que no podemos ser irresponsables. El análisis numérico que realizamos señala muy poca confianza. Así que seguiremos analizando el posible paso de un sistema frontal y lluvias. Sí o sí, mañana tendremos la certeza acostumbrada y se lo informaremos. Estamos trabajando 24/7 para usted. Veamos cómo estará la marea. Se lo cuento de inmediato. La primera alta de 60 centímetros a las 3 de la mañana con 27 minutos. La primera baja del día de 30 centímetros a las 9 de la mañana con 29 minutos. La segunda alta de 80 centímetros a las 4 de la tarde con 25 minutos. Y la última baja del día de 20 centímetros a las 11 de la noche con 9 minutos. Las olas en alta mar serán del sur de 2.5 metros cada 12 segundos. Las olas que provienen desde muy lejos también serán del sur de 2 metros cada 11 segundos y las olas por viento local serán del norte de 1 metro cada 3 segundos. Si planea mañana ver el sunset en Ahutahai, la puesta de sol comenzará a las 8 de la noche con 22 minutos y la última luz en el horizonte la estimamos a eso de las 9 de la noche con 41 minutos. O si simplemente desea ir a ver el sunrise en Ahutongariki, el amanecer será a las 7 de la mañana con 47 minutos y la primera luz en el horizonte la estimamos a eso de las 6 de la mañana con 28 minutos. La puesta de la luna a las 9 de la mañana con 22 minutos. La salida de la luna a las 11 de la noche con 42 minutos. Su iluminación el día de mañana será del 93%. Y la próxima luna llena será el 5 de noviembre a las 9 de la noche con 17 minutos. Un día como hoy, 8 de octubre de 1879, Chile vivió uno de los momentos más recordados de su historia, el combate naval de Angamos. En esas aguas del norte chileno, el valor del capitán Arturo Prat y su tripulación selló un capítulo decisivo en la Guerra del Pacífico, marcando el rumbo de nuestra armada y el espíritu de quienes defendieron el mar chileno con honor y coraje.
También un día como hoy, el mundo recuerda el último concierto de Freddie Mercury junto a Queen, realizado en España en 1986. Fue una noche inolvidable donde la voz más poderosa del rock despidió de los escenarios con toda la energía y emoción que lo caracterizaban. Su legado sigue brillando con fuerza, recordándonos que la música, al igual que el tiempo o el clima, tiene el poder de unir corazones a través de todas las latitudes, incluso aquí, en la hermosa Rapa Nui. Caro Felipe, muchas gracias. Amigos, nos volvemos a encontrar mañana. Que descanse. Y Orana Maururu. Ángelo Maururu. Muchas gracias, Ángelo. Y a propósito de Queen, una de tus bandas favoritas, Caro, el 30 de octubre se van a presentar una de las bandas tributo acá en Hanga Bare Bare. Ya les vamos a estar entregando más detalles cuando se acerque la fecha sobre este esperado concierto, sobre todo para Caroline. Hangimahuete hua aye nako tu umaya terong moha akia tu korua tato apene ye te tato tangata hatu i te anga o te koro nui o te waikawa naraua huma umai i te nuna aha katangi innuendo mohaka paka i te tato tangata aro ero i timene o te Queen ora o marite Peira ana haka i te atu pene ye i te toru ahuru o te awa ene o tangaro auri araua ka himeneena ka hetu maiena ira y Hanga Bare Bare. Seguimos con más noticias, Caro, porque el corto Marajoro, realizado acá en Rapa Nui, ganó premios internacionales y además ya está disponible también en los aviones de LATAM. Peira ana kotu umaya te ve a nui oroti te ata o Marajoro o te aipeneye kore ai te tu ura airai Argentina. Peira ana iroti te bajaneo te manureva iroti te televisione iti na he haamataraua he hakatiquera mai y te atanei con Marajoro. Y bueno, el mejor cortometraje del festival Ojo de Pescado 2025 es Marajoro ha sido presentado en varios lugares del extranjero, en Nueva Zelanda, en Australia, también estuvo en Nueva York y ahora último estuvo en Argentina. Y es como el boom que le ha dado a esta premiación a Marajoro y es interesante cómo países extranjeros le dan esta connotación de mejor cortometraje. Estaba tranquilamente sentado esperando ya la salida del vuelo y estaba viendo secciones de cartelera de películas y aparece Marajoro. Eso fue encantador. Y dije, wow, ¿qué es esto? Porque no ha sido todo en cada línea de este tema cortometraje, sorpresas muy interesantes. Entonces me di el tiempo y la delicadeza de ver los detalles que ella está como actor de ello y ver a Marajoro. Así que invito a toda la comunidad que viaje desde el continente o también desde acá Rapa Nui hacia el continente y hasta ya a nivel internacional también, pues LATAM vuela por todo el mundo, que está esa sección del cortometraje Marajoro. Así que en vez de estar viendo Spider-Man, yo creo que ustedes pueden ver un actor que también es nativo del Pacífico, de Rapa Nui, para que ustedes puedan disfrutar en su estancia de 5 horas en el vuelo LATAM, Marajoro. Y ahí en la calle los niños dicen, tío, tú eres Marajoro. Eso fue una energía de emoción, de riqueza, de ánimo. Así que gracias niños por ir a ver Marajoro y al colegio también. Y nuestra comunidad, así que está en LATAM, viajando por todo el mundo Marajoro ahí, así que Superman y Marvel, déjenlo de lado y vean a Marajoro. Y con eso llegamos al final de la entrega de noticias en su canal Mata Ote Rapa Nui. Muchas gracias por siempre acompañarnos en la señal 13.1 y en nuestro canal de YouTube. Que estén ustedes muy bien, que te vaya muy bien, Caro, que estés bien. Maururu Felipe, Kaohoribariba. Este hua ayena komawa te tatu prauapio te mahana ni kuangarina iroti te bahani o te Mata Ote Rapa Nui. Peirana he hakamna ualtu mo mata itaimai aroti te bahani o te YouTube e peirana mo hakaron o mairoti te radio manukena. Ina korua korehu na he ha akiatu a he kakamiare te tatu numera piti ahuruma ono o te ho ahurumatoru o te horani o te Mata Ote Rapa Nui.
Arohanui korua tatoa apo hipiri hakau irotitwahani. Yorana.